a hablar esta tarde entonces de la alimentación y el sistema inmune. La razón por la que quise crear este espacio para hablar de alimentación y sistema inmune es porque a raíz de todo lo que está pasando en este momento en el mundo, se está generando una gran inquietud, dudas, hay mucha información, hay mucha desinformación, hay mitos, creencias, información que circula de un lado para otro sin mucho filtro. Entonces, desde mi experiencia como nutricionista y de mis conocimientos, quiero compartir con todos ustedes algo de lo que sé de nutrición y de lo que tiene que ver con el sistema inmune. Lo primero que quiero contarles entonces es que el sistema inmune, dame por favor, el sistema inmune es una red compleja de defensa de la integridad de todo el cuerpo humano. No es solamente de algunas cositas, sino que el sistema inmune ve al cuerpo humano como un todo. Cualquier agresión, por pequeña que sea, inmediatamente desencadena una respuesta. Es entonces una cadena compleja. Es compleja porque tiene muchísimos componentes diferentes, tiene células, tiene órganos, que lo vamos a ver más adelante, que lo protegen de las agresiones. Y una agresión puede ser un microorganismo, virus, bacterias, parásitos, hongos, o pueden ser cuerpos extraños. Por ejemplo, la típica espinita, pedacito de madera que se clava uno en el dedo, pueden ser alergenos, sustancias que entran y desencadenan una respuesta alérgica, las mismas células cancerígenas que tenemos en el cuerpo, o lesiones, un golpe, una herida, eso son agresiones. Inmediatamente se produce una agresión de estas, el sistema inmune reacciona a todo, completo, al 100%, pero tiene diferentes etapas de reacción. Lo que primero, más bien, el cuerpo para defenderse tiene unos tipos de barreras. La primera barrera es la barrera física, que es la piel, es la barrera física más grande que tenemos, pero hay otras barreras como las mucosas, por ejemplo, o sea, los moquitos que producimos en la nariz, en los diferentes, por ejemplo, en la boca también, la saliva, en los oídos, hay muchos lugares donde producimos mucosa que tienen un papel importante para la protección de esas personas, del cuerpo. Tenemos otra barrera importante que son las barreras biológicas. Las barreras biológicas en este momento se refieren a los microorganismos que tenemos, la famosa flora bacteriana, que la tenemos no solo en lo que se refiere al intestino o a la piel, sino todo el cuerpo, como podemos ver en ese dibujo, todo el cuerpo está lleno de microorganismos que van a producir otro tipo de barrera. Y tenemos una barrera química que son básicamente todas las células. Ahí está la representación en sus pantallas, tenemos la representación de algunas de las células que se tienen para la respuesta del sistema inmune. Solo algunas, porque realmente estas son las representantes en estado maduro, pero durante la evolución, desde que se crean esas nuevas células hasta su estado de madurez, mm, adquieren diferentes formas y diferentes funciones, pero en esencia esas son las células de protección y estas son las barreras que tiene el cuerpo para defenderse. El cuerpo tiene dos tipos de respuesta. Cuando entra esa agresión que tiene, ya superó la primera barrera, que es la piel, la segunda barrera, que es la química, perdón, la biológica, y la tercera barrera, que es la química, entonces ya se completa como toda la cascada de respuesta inmune, pero esa respuesta es de dos tipos. La primera, que es la innata, es con la que nacemos, esa se empieza a formar desde el momento de la concepción, se forma durante todo el embarazo, y la adquirida es la que precisamente adquirimos en el momento en que nacemos. Cuando nacemos se desarrolla un nuevo esquema de defensas. Entonces, esa respuesta inmune que es innata actúa como una carpa. Lo que hace es que engloba, no es específica, es muy, muy amplio, cubre como una carpa grande que cubre todos los elementos extraños que hayan entrado en cuerpo en contacto con el cuerpo y desencadena unas respuestas para ver si es capaz de eliminarlo. Si no lo elimina, entonces viene una segunda etapa que es la respuesta adquirida, que ya es más específica, es como las fichas de un rompecabezas que entran en contacto esa, con, esa, con esos elementos extraños. Esas etapas de la respuesta inmune entonces se agrupan en tres etapas, en tres pasos, a grandes rasgos, porque pues obviamente
Entre paso y paso hay una cantidad de reacciones químicas y físicas que no vamos a describir en este momento. La primera es el reconocimiento. Cuando entra un elemento extraño al cuerpo, inmediatamente hay una etapa de reconocimiento. El cuerpo y el sistema inmune se activan para reconocer qué es lo que pasó. Si es una sustancia, si ese elemento extraño es o no compatible conmigo. A partir de ese reconocimiento, entonces se activa una respuesta, hay una activación de la respuesta. Esa respuesta puede ser química, por las células, como les decía, biológica, por parte de la flora que tenemos, de la flora propia, o puede ser también física, que se refiere a lo que yo les decía hace un momento, a las mucosas, por ejemplo. O, por ejemplo, algo como la tos. El reflejo de la tos es una respuesta de defensa. El pulmón percibe un elemento extraño y tiene el reflejo de tos para tratar de expulsarlo de las vías respiratorias. Después de que se activa esa respuesta, entonces viene intentar destruir el elemento extraño. Y esta etapa es muy importante, no solo porque se elimina ese cuerpo extraño, ese elemento extraño, sino porque es en este momento en el que se crea una memoria inmunológica. Y es muy importante porque esa memoria inmunológica va a quedar guardada, va a quedar en mi banco inmune y cuando nuevamente entre otra sustancia, puede ser la misma, puede ser diferente, esa memoria inmunológica va a salir a mirar a ver si es capaz de entrar en acción con ese cuerpo extraño y si lo puede inhibir. Si no lo puede inhibir, pues nuevamente arranca el proceso de una nueva, arrancan nuevamente todas estas nuevas etapas y siempre se va a ir creando esta esta memoria inmune que es muy importante, es fundamental y esta es la que se activa cuando, por ejemplo, recibimos las vacunas. Cuando nos ponen una vacuna, ese elemento extraño que entra, que es la vacuna, genera estas tres etapas y al final, el resultado final, lo que queremos que suceda es que quede en el cuerpo una memoria inmune para cuando la siguiente vez que el cuerpo se vea enfrentado a esa sustancia, ya tenga con qué defenderse. Entonces, esas son las etapas de la respuesta inmune. Entonces, el sistema inmune normalmente lo asociamos a infecciones o a veces a las enfermedades autoinmunes, pero también tiene que ver con las enfermedades crónicas, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Lamentablemente, muchísimas enfermedades tienen que ver con el funcionamiento del sistema inmune, desde el origen de la enfermedad, desde la progresión de la enfermedad, pasando obviamente pues por todo tratamiento, diagnóstico, etcétera, etcétera, hasta la recuperación. El sistema inmune va a interferir en la mayoría de las condiciones clínicas que tiene el cuerpo humano. Por eso es que es tan importante y por eso es que es una red tan compleja. El hecho de que sea así, tan complejo, es lo que favorece que nos va a poder proteger en cualquier circunstancia, en cualquier momento, que es lo que finalmente lo que estamos llamados a hacer. Bueno, entonces ya tratando de entrar un poquito en materia, la relación entre el sistema, entre la alimentación y el sistema inmune, la empezamos desde el momento de la concepción. Esta es una relación que empezamos desde el momento de la concepción y que va a acompañarnos hasta el último momento de la vida. Y empieza precisamente en el momento de la formación, cuando el bebé se alimenta a través de la placenta de todo lo que su madre le pasa. Entonces, en ese momento empieza esa relación de la alimentación y el sistema inmune. Y después de que ese bebé nace, empieza una segunda parte de esa relación que es la lactancia materna. La lactancia materna lo que hace es que nos proporcionó y está proporcionando a los más bebecitos, está proporcionando nuevas herramientas inmunológicas para que se desarrolle el sistema inmune totalmente. Durante el periodo de lactancia, digamos que ocurre una inmunidad, hay una parte de la inmunidad que es prestadita, solo ocurre durante ese periodo de tiempo. Esa es un periodo muy limitado y por eso la leche, la composición de la leche cambia durante el transcurso del primer año de vida, cambia de acuerdo a las necesidades del sistema inmune del niño. ¿Qué es lo que esperamos que suceda en esta etapa de concepción, lactancia inicial? Es que haya adquisición de anticuerpos. Para eso tiene
Esa es la función de la alimentación en este momento, adquirir anticuerpos. Luego viene la introducción de los alimentos, la famosa alimentación complementaria, lactación, bueno, tiene muchísimos nombres. Y en ese momento, cuando se introduce la alimentación complementaria, estamos nuevamente retando al sistema inmune para que se produzcan nuevos antígenos, nuevas células de defensa, empezar a construir una integridad de la mucosa intestinal, porque pues el bebé venía acostumbrado primero a los líquidos de la placenta, luego a la leche materna y posteriormente entonces ya cuando empieza a recibir alimentos empieza el reto y la especialización de la integridad de la mucosa intestinal y de la flora intestinal. Es muy importante, son mecanismos muy importantes que se empiezan a formar desde pequeños. No depende solamente del alimento que recibimos, sino también del momento en el que se reciben los alimentos. Por eso los pediatras, las nutricionistas que trabajan con niños son muy específicos en el momento en que se deben introducir cierto tipo de alimentos en cada niño. Es muy importante porque corresponden precisamente a ciertas etapas del desarrollo gastrointestinal y del desarrollo del sistema inmune. Bien, cuando la alimentación no es adecuada, cuando hay algo que no está funcionando bien en la alimentación, se empiezan a presentar las alteraciones nutricionales y esas alteraciones nutricionales van a atacar el sistema inmune. La primera de esas alteraciones o de esos problemas nutricionales, el más frecuente lamentablemente pues en nuestro país y en los países en vías de desarrollo es la desnutrición. Es obviamente la que se nos viene primero a la cabeza. Cuando uno piensa sistema inmune con deficiencia nutricional, uno piensa se bajaron las defensas. Y es lo que coloquialmente todos hablamos de cuando alguien se alimenta mal, entonces se le bajaron las defensas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una alteración de esas barreras físicas que hablábamos hace un momento, de esas barreras químicas, del microbioma. Esas barreras se alteran. Entonces, al alterarse, pues obviamente va a permear el sistema inmune. Esta figura que tenemos acá, estos paraguas, me parece absolutamente diciente de esa condición. Cuando hay un paraguas íntegro, cuando la estructura está completa, no le falta nada, pues entonces es capaz de repeler diferentes ataques. Cuando ya empiezan procesos carenciales, cuando falta alimentación, cuando faltan nutrientes, cuando faltan algunos alimentos, disculpen, cuando faltan esos alimentos, esos elementos, entonces la integridad del sistema inmune se pierde y empieza a permear, se empiezan a pasar patógenos, toxinas, virus, parásitos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ya hay una alteración de la barrera, porque no hay sustrato, no hay materia prima para construir esa barrera, hay una disminución de la posibilidad de regenerar esos tejidos que están permeables, que están rotos, y una dificultad para especializar las células. Yo les contaba que las células del sistema inmune son muchas y de muchos tipos, pero se requiere una serie de materia prima para que las células vayan creciendo, nazcan, crezcan y se especialicen. Si no hay sustrato, esas células no se van a especializar y entonces la respuesta inmune se vuelve inespecífica. Es como esa carpa que les hablaba al principio, que es global, pero no es específica, entonces no puede llegar a veces hasta lugares donde tenemos y necesitamos que llegue. Y una que es muy importante y a la que no le ponemos mucha atención, que es la alteración en la permeabilidad de la mucosa intestinal. Uno de los órganos más importantes del sistema inmune es el intestino. Entonces, la flora bacteriana y la permeabilidad, o sea, la consistencia de la capa del intestino, van a garantizar que tengamos un buen funcionamiento del sistema inmune. Si yo no tengo nuevamente sustrato, materia prima para que esa mucosa, para que esas células estén funcionando, entonces ese tejido se empieza a deshacer, se empieza a volver como cuando uno humedece un papel seda, que es muy delgadito y muy delicado, eso empieza a pasar y termina por romperse. Y ahí nacen muchísimas de las enfermedades que tenemos, pues que se desarrollan en la vida adulta. Hay investigaciones y estudios muy serios que han logrado demostrar, o que más bien que han mostrado, que cuando hay alteración en la membrana, en la mucosa intestinal, eso puede llegar incluso hasta ser causante de enfermedades cardiovasculares. Ya está absolutamente demostrado el nexo del sistema inmune con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades neurodegenerativas, y si uno de los órganos más importantes del sistema inmune es el intestino, eso significa que ahí también tenemos un problema que resolver. Bueno, hay otra alteración que es
que no la veíamos tan comúnmente, más bien no la mencionábamos, la teníamos un poco como relegada, y son las alteraciones nutricionales por sobrepeso y obesidad. El sobrepeso por acumulación de tejido graso, ¿no? El sobrepeso y la obesidad por acumulación de tejido graso, lo que hacen es producir una inflamación crónica de baja intensidad. Una de las herramientas que tiene el sistema inmune para defenderse, cuando les hablaba de esas barreras químicas, es estimular unas sustancias que se llaman proinflamatorias. La inflamación lo que hace cuando ingresa, por ejemplo, la famosa espinita de madera que uno se clava en el dedo, se inflama, entonces es porque llegan allá unas células, unas sustancias proinflamatorias para encerrar ese elemento extraño y para que lleguen las células de defensa y cumplan su trabajo y no dejarlo escapar. Esa inflamación está destinada a eso, pero cuando llega, por ejemplo, una persona con abundante tejido adiposo, ese tejido adiposo estimula la presencia de esas células proinflamatorias, se produce un estado de inflamación. No hay una lesión propiamente dicha, como un golpe, una herida, pero sí hay un estímulo químico que produce esa inflamación y se llama inflamación crónica de baja intensidad. Entonces ahí vamos a meter a todas las personas que son hipertensas, diabéticas, con sobrepeso, incluso personas con trastornos de la hormona tiroidea. Todas estas enfermedades crónicas lo que están haciendo es producir eso, una inflamación crónica de baja intensidad. Y el hecho de que sea baja intensidad no significa que no sea agresiva. La agresividad viene dada por la cronicidad, es decir, como se mantiene en el tiempo, esa agresión va a permanecer. Como cuando un zapato talla, si yo no me quito el zapato, ese lugar, ese punto donde el zapato me está tallando, va a llegar el momento en que va a romper la piel, va a romper la integridad de la piel y se va a producir una herida. Más o menos lo mismo, va a producir una lesión interna, una injuria, y ahí empiezan entonces, más bien se van complicando las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa inflamación crónica? Hay alteración en los vasos sanguíneos, entonces la parte interna de los vasos sanguíneos se inflama y al estar inflamada pierde elasticidad y ahí empiezan entonces también muchos de los trastornos de presión arterial. Hay alteración en la circulación porque si no hay integridad en los vasos, pues la circulación se ve disminuida, se ve alterada, no es lo que esperaríamos que fuera. Hay una alteración en la oxigenación también, porque la oxigenación, para que haya una buena oxigenación, se necesita que haya integridad de las barreras. Y yo ya les dije que esa inflamación sostenida lo que va a hacer es rompe estructuras. Entonces va a haber cambios en la oxigenación. Por eso también hay complicaciones pulmonares. Y además hay susceptibilidades a las infecciones por alteración en las barreras, no solo internas, como les mencionaba hace un momento, sino también externas, porque cambia el pH, entonces cambia el pH de la piel, cambia la flora bacteriana y entonces somos más susceptibles a infecciones externas e internas. Entonces, una cantidad elevada de tejido adiposo lo que hace es que nos pone en una situación de estado inflamatorio y ese estado inflamatorio lo que nos lleva es un daño tisular, que es lamentablemente el resultado de todas las enfermedades crónicas que se presentan actualmente, ya es daño en tejidos, daño en el riñón, daño en el corazón, daño en los ojos, producto precisamente eso. Antes no hablábamos de esto, antes no teníamos no se investigaba tanto al respecto, ya estamos encontrando que es un problema muy serio y que definitivamente el reto inmune también pasa por las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y con la obesidad. Ya entonces, hablando más específicamente de nutrientes, no vamos a hablar de todos, son muchos, esto es solo un abrebocas. Entonces, vamos a hablar de algunos de los nutrientes más comunes que tienen que ver también con la alimentación. Entonces, el primero son los carbohidratos. Aquí en Colombia los conocemos como harinas o almidones. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de algunos carbohidratos como por ejemplo la papa, la yuca, en Estados Unidos se conocen como vegetales con almidón. Para nosotros es un único grupo, el grupo de los carbohidratos, que tiene la función principal es aportar energía. Los carbohidratos tienen como función aportar energía. También son la cadena básica, componentes de la fibra. Ahorita vamos a hablar un momento más adelante de la fibra. Son componentes importantes de la fibra. Yo necesito los carbohidratos como fuente de energía en pequeña cantidad, pero los necesito. Cuando hay un exceso de esos carbohidratos, lo que se produce es un aumento de la grasa corporal.
ese aumento de la grasa corporal, como hablábamos hace un momento, va a producir alteraciones metabólicas a todo nivel, no solo como la creencia de la diabetes, o muchísimas cosas a nivel de oxigenación celular, reparación de tejidos, pasan muchísimas cosas relacionadas con el exceso de carbohidratos en la dieta, que en últimas quiere decir mucha azúcar, mucha glucosa en la sangre. Y el azúcar, propiamente dicho, el azúcar, el que le echamos al cafecito o le echamos al postrecito, o nos comemos en tantas preparaciones, solo el azúcar tiene la capacidad de estimular la respuesta inflamatoria con las consecuencias que ya les había comentado. Esa respuesta inflamatoria que no es una respuesta inflamatoria de defensa, sino al contrario, es una respuesta inflamatoria de ataque. Bueno, tenemos las grasas y los ácidos grasos, que durante muchísimos años han sido como los malos del paseo. Hemos hablado muy mal de las grasas, tienen mala fama, afortunadamente pues las seguimos estudiando y hemos descubierto muchísimas cosas positivas de la grasa. Sin embargo, el tema del sistema inmune y las grasas es un tema que se conoce desde hace muchísimos, muchísimos años. De hecho, en el caso, digamos, de la nutrición, del soporte nutricional especializado, cuando hablamos de la alimentación de estas personas, de estos pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo, en hospitalización general, que tienen que ser alimentadas por sonda o que tienen que ser alimentadas a través de una avena, ya desde hace muchísimos años, hace más de 50 años, se está hablando del papel de los ácidos grasos de esa alimentación en lo que se conoce como inmunomodulación, es decir, modular la respuesta del sistema inmune a la agresión que está viviendo en ese momento a través de los ácidos grasos. Entonces, no son los malos del paseo, la grasa no es mala, aporta energía, aparte de todo, la grasa hace parte, muchos tipos de grasa, o sea, hay diferentes tipos de lípidos a nivel corporal que conforman la estructura de las células del sistema nervioso, de los mismos tejidos, perdón, del sistema inmune, de los mismos tejidos del sistema inmune. Entonces no son malos en ese orden de ideas. Pero el tipo de grasa que comemos puede actuar como inmunomodulador, como les contaba hace un momento, estimular una respuesta inmune adecuada que responda de cierta manera frente a una agresión, o puede actuar como una sustancia proinflamatoria. En ese segundo grupo de las grasas que producen una sustancia proinflamatoria, hablamos de las grasas procesadas, no digamos de la grasa que está presente, por ejemplo, en los frutos secos o en los productos de origen animal o en las semillas. No, estamos hablando de las grasas procesadas, aceites industrializados, productos ultraprocesados que tienen adición de grasa. Esa grasa que viene en esos alimentos se comporta como una sustancia proinflamatoria. Hay una cosa muy importante y es que el exceso de grasa evidentemente provoca esta respuesta que les acabo de contar, esta respuesta inflamatoria, tiene otra particularidad también a nivel de los vasos. De hecho, en los vasos lo que se acumula son placas de colesterol, en últimas placas de grasa, que no es que sea malo, en otra oportunidad hablaremos del colesterol, pero en este momento lo que pasa es que cuando una alimentación es rica en esa grasa que no es tan saludable, esas famosas grasas trans, la grasa saturada, tiene un efecto más grave porque no solo se deposita el colesterol cuando hay depósito de colesterol en las venas, sino que estas grasas que tienen un efecto inflamatorio lo que hacen es que esas placas de colesterol no se despeguen. Hay algunos medicamentos que tienen como efecto controlar la producción de colesterol endógeno, o sea, el colesterol que mi cuerpo produce, pero el que yo ya tengo en mis venas, pues no hay nada que hacer. Habría que esperar que en algún momento el colesterol bueno logre retirar parte de ese colesterol para que no tape las venas. El problema es que si en mi alimentación hay muchas grasas de esas proinflamatorias, lo que va a pasar es que mi cuerpo no va a ser capaz, ni el medicamento ni mi cuerpo va a ser capaz de recoger ese colesterol que está pegado en las venas y sacarlo a otro lugar para desnaturalizarlo. Entonces, pues es todavía estamos, digamos que, aumentando un problema que ya teníamos. Bueno, aquí hay una tabla un poquito grande, pero la traje porque ya hablábamos bueno, hablamos de carbohidratos, hablamos de grasas, todos los nutrientes que consumimos, todos los alimentos que consumimos tienen una función en el sistema inmune. Cada vitamina, cada mineral, cada micronutriente, todo, tiene una función específica. Entonces, solo aquí hay uno de tantos, porque no es si
pudiésemos poner todos todas las tareas que tiene, por ejemplo, la vitamina A respecto al sistema inmune, pues de hecho, hay conferencias enteras dedicadas a las vitaminas y al sistema inmune, a la vitamina A, las del complejo B, etcétera, etcétera, porque cada una de las vitaminas, como son precursores, son cofactores, son mensajeros, hacen de todo. Las vitaminas son los toderos del organismo, vitaminas y minerales, entonces actúan a diferentes niveles. Por eso es muy importante que pues, la alimentación no tenga déficit en vitaminas, porque vamos a tener siempre problemas por alguna parte, por las barreras físicas, por las barreras químicas, pero algo va a fallar. Entonces es muy importante eso. Aquí solamente está la lista de las vitaminas, faltan los minerales porque es otra lista equivalente. La traigo con el fin de mostrar, de tratar de evidenciar la complejidad que tiene, el papel complejo y tan importante que tienen las vitaminas y los minerales en la función del sistema inmune. Entonces empezamos a hablar ya entonces de unas recomendaciones dirigidas a mejorar la función del sistema inmune. Entonces lo primero es controle las calorías. Voy a leerlas primero. Seleccione alimentos de todos los grupos, consuma diariamente 5 porciones de frutas y verduras, limite el consumo de alimentos ultraprocesados, evite el consumo de azúcar de todo tipo. Entonces, controle las calorías. No necesitamos una calculadora en la casa. Hay algunas aplicaciones en los celulares que dicen cuántas calorías tienen determinadas preparaciones, pero son aproximaciones, no es un dato real. No necesitamos contar calorías, necesitamos controlar los alimentos fuentes de calorías en exceso. Entonces, la primera manera de controlar el tamaño, de controlar las calorías, el tamaño de las porciones, es muy importante. Entonces no es lo mismo, yo puedo decir, es que yo solo como arroz, pero ¿qué tanto arroz? Un pocillo de arroz, una taza de arroz, medio pocillo de arroz. Entonces las porciones son el primer método y el más eficiente para el control de las calorías. El segundo es el control de grasas y azúcares añadidos. Tenemos el hábito de añadir grasas y azúcares a los alimentos porque culturalmente siempre los hemos preparado así, pero realmente la mayoría de los alimentos que consumimos los podemos preparar con métodos sin adición de grasa, al vapor, a la plancha, a la parrilla, cocinados, sudados, estofados. Todo este tipo de preparaciones no va a requerir adición de grasa. Una manera inteligente de preparar alimentos sin tener que añadir grasas es hacer mezclas. Yo puedo mezclar alimentos de origen animal, que ya la grasa de los alimentos de origen animal me va a servir para poder preparar, por ejemplo, los alimentos de origen vegetal. Entonces, digamos, yo podría hacer perfectamente una preparación con trocitos de pechuga, con trocitos de papa y algunas verduras y no tendría necesidad de adicionar grasa. Uno de los papeles de la grasa es dar sabor, realzar los sabores. No significa que antes de la grasa fueran malos, significa que le da un toque especial. Y entonces por eso es que tenemos el hábito de consumir las grasas, de añadir grasas y azúcares en la alimentación. Pero todos esos hábitos son precisamente hábitos, son cosas que hemos aprendido. Aprendimos a decir qué ricas que son las papas a la francesa. Crecimos escuchando que las papas a la francesa son ricas. Y escuchamos eso y lo repetimos, entonces ya en mi cerebro está esa información. Para mi cerebro, papas fritas son ricas, con contadas excepciones. Las personas casi todas tenemos esa información respecto a las papas a la francesa, por poner solo uno de los ejemplos. Pero nadie creció escuchando, lamentablemente, qué rico que es el brócoli al vapor. Últimamente ya somos un poquito más conscientes en esos temas de alimentación, hemos aprendido todos, mamás, abuelitas, tíos, todos hemos aprendido. Y ya los niños son más abiertos a consumir otro tipo de preparaciones. Pero todo eso se va quedando en mi información, en la creación de mis hábitos. Entonces a nadie se le ocurre en este país, en Colombia, por ejemplo, que hagamos el arroz sin grasa. No lo concebimos de esa manera. Pero en el oriente, el arroz que se utiliza para el sushi se utiliza sin grasa, se prepara sin grasa. Entonces, otra de las maneras de controlar precisamente las calorías en la alimentación es evitar añadir grasas y azúcares, porque necesitamos también aprender a comer.
a que sepamos a qué saben los alimentos. Muchas veces lo que vemos en la mesa son unas preparaciones muy bonitas estéticamente hablando, pero que no se sabe a qué saben. No sabemos a qué sabe la carne, a qué sabe el plátano, a qué sabe la papa, porque siempre hay salsas. Esas salsas entonces van a aportar calorías extras y pues van a quitar, me van a privar a mí de la experiencia de conocer el verdadero sabor de los alimentos. Y otra estrategia para controlar las calorías es el número de las comidas. Existe el mito de que para comer bien entonces hay que comer 6 comidas, 3 comidas principales y entre comidas. No es cierto, no es cierto. Las entre comidas son únicamente necesarias cuando una persona, no sé, algunos deportistas, algunas personas con algún tipo de trastorno metabólico que tenemos que hacerlo. Antes incluso lo hacíamos con muchos pacientes diabéticos, por ejemplo, pero el resultado fue que estábamos engordando los pacientes, estábamos haciendo que ganaran más peso porque había personas que no tenían ese hábito y fue una costumbre que nosotros incorporamos a la alimentación. Entonces, tener entre comidas no es obligatorio. Yo entre comidas, si no necesito comer, si no tengo hambre, si realmente mi cuerpo no me está pidiendo comida en ese momento, qué bueno poderme hidratar a lo largo del día, en el trabajo, en la casa, en las tareas que yo desarrollo cotidianamente, o comer frutas, que sea el momento para comer fruta, pero si una persona toma sus 3 comidas, difícilmente va a tener necesidad de entre comidas. Estoy hablando de adultos sanos, normales, no estamos hablando de adolescentes en etapa de crecimiento, no estamos hablando de deportistas de alto rendimiento que tienen unas necesidades especiales. Bueno, entonces controle las calorías. Lo otro que nos dicen es seleccione alimentos de todos los grupos. No hay alimentos malos, no existen alimentos malos. Existen alimentos o preparaciones que no son adecuadas. Entonces, las papas no son malas. Lo malo es, por ejemplo, que siempre me las coma fritas y que la cantidad sea alta. Las carnes rojas no son malas en exceso. Las carnes rojas no son malas si yo las como de manera ocasional sin tantas grasas y sin tantas adiciones. Y así sucesivamente podríamos pasar por todos los grupos. No hay alimentos malos, hay preparaciones que no son adecuadas, que no son nutricionalmente ricas y que al contrario introducen un riesgo en mi alimentación. Entonces, no hay alimentos malos y todos los grupos de alimentos son necesarios. Aquí quiero hacer una aclaración, más bien una anotación, y es que ser vegetariano es un estilo de vida que también es viable. O sea, se puede ser vegetariano y tener una alimentación saludable. Pero ser vegetariano va más allá de quitar la carne roja, es muchísimo más allá. Muchos de los vegetarianos bien llevados, que tienen un plan de alimentación bien elaborado, realmente lo hacen en compañía de una nutricionista porque se necesita estar haciendo un monitoreo muy estricto porque las personas vegetarianas con mucha frecuencia hacen déficit de algunas vitaminas y minerales y los tenemos que acompañar en ese proceso para complementar esas vitaminas y minerales que les están haciendo falta. Entonces, ser vegetariano es más que dejar de comer carne, es muchísimo más que eso, es un estilo de vida, hace parte de un estilo de vida en cuanto a las preparaciones, al tipo de alimentos, porque en estos momentos de déficit económico para muchas familias, hay familias que no prueban las proteínas de origen animal, no por preferencia, porque no tienen la opción de incluirlos en su alimentación, entonces, pero no los podemos clasificar como vegetarianos. Entonces, esa claridad es importante porque los alimentos de origen animal no son malos, no son malos, pero también debemos consumirlos con la conciencia del conocimiento de que se necesitan en determinadas cantidades y en determinadas preparaciones y que no son iguales para todo el mundo. Bueno, consuma diariamente 5 porciones entre frutas y verduras, es otra de las recomendaciones importantes. Y ya les mostré un cuadrito que muestra por qué, por qué no. Solamente algunas de las funciones que tienen algunas de las vitaminas en cuanto al sistema inmune. Faltó los minerales y hay una cosa muy importante dentro de del grupo de las frutas y las verduras que es el aporte de fibra. Hablamos ya del sistema inmune, del microbioma de la flora intestinal, hablamos del intestino como miembro importante del sistema inmune y la fibra es fundamental para ese proceso. La fibra nutre, alimenta ese microbioma, esas bacterias que están, esos microorganismos que están en el intestino, es fundamental. Y hay ciertos tipos de fibra que además tienen un papel impresionante a nivel de inmunomodulación, como los betaglucanos, que se encuentran, por ejemplo, en la avena, en algunas especies vegetales como los hongos, que son muy importantes porque esos betaglucanos van a
modular la respuesta inmune, que es muy importante a nivel del sistema gastrointestinal. A pesar de que todo lo echamos en el sistema gastrointestinal, de que todo llega al intestino, es muy importante que esa respuesta esté modulada, porque no podemos decir ni que todo es malo ni que todo es bueno, porque algunas de las cosas que son aparentemente malas, el intestino las necesita, como por ejemplo la grasa. La grasa es fuente de energía para la célula del intestino. Entonces, una persona que no come nada de grasa, pues está poniendo en desventaja su intestino. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un consumo alto de frutas y verduras. Lo mínimo son 5 porciones entre frutas y verduras. Vimos en un país, los que estamos aquí en Colombia, vimos en un país donde tenemos una densidad de frutas y verduras mayor que en muchos lugares del mundo. Los que estamos en esta zona del trópico, pero de este ladito del mundo, por las características geográficas que tenemos una cantidad de frutas y vegetales que es altísima. Podríamos comer fruta todos los días y no repetir como por 15 días, creo que más probablemente, no, con seguridad muchísimo más. Y hay que consumirlas de temporada, las verdes, las rojas, las amarillas. Los colores determinan el tipo de nutrientes que tienen y sí es cierto, los frutos rojos tienen una alta cantidad de antioxidantes, pero los frutos blancos también tienen cosas importantes, igual los frutos verdes. Entonces, toda esa combinación es la que va a hacer que mi alimentación sea muy saludable. Necesitamos esa combinación. Y les recuerdo, frutas enteras, no jugos. El jugo no es una bebida saludable. El jugo es el exprimido del azúcar de la fruta. Y estábamos hablando que el sobrepeso y el exceso de grasa va a afectar también mi sistema inmune. ¿Con qué nos hidratamos? Agua, agua, té, infusiones de hierbas aromáticas, incluso infusiones de frutas también. Es súper importante ese aspecto. Pero los jugos no son una bebida adecuada. Las nutricionistas estamos haciendo realmente un trabajo muy importante en ese sentido, tratando de generar conciencia en limitar el consumo de fruta, incluso para los niños. Ya no estamos aconsejando las compoticas cuando empiezan a comer, las papillitas. Lo que estamos aconsejando es que se coma la fruta, obviamente las más blanditas cuando están pequeños. ¿Por qué? Porque no queremos favorecer el depósito de grasa, el exceso de calorías a partir del azúcar de la fruta, que cuando está con la fruta, pues la cantidad es menor. Pero para hacer un jugo de naranja, yo no me como una naranja, me como muchas naranjas. Dejo la fibra, que lo que hace es que alimenta mi intestino, pero además retrasa la absorción de esos carbohidratos, de esa fructosa. Entonces, frutas, no jugos, frutas enteras, las que me gusten, todas las que me gusten. Bueno, limitar el consumo de alimentos ultraprocesados. Todos los alimentos, antes hablamos de alimentos procesados, ahora pues todos los alimentos son procesados. Ya entendimos que todos los alimentos son procesados. La leche, desde que la ordeñan, la meten en la cajita, todos los procesos que pasan hasta que llega, la pasteurizan, etcétera, etcétera, el camión, el almacén, etcétera, llega a mi casa, son procesos. Entonces, todos los alimentos son procesados. La papa que cultivan y que simplemente sacan de la tierra, la lavan, la envasan y la traen, ese fue un proceso. Entonces, en estricto orden de ideas, todos los alimentos son procesados. Cuando hablamos de alimentos ultra procesados, estamos hablando de alimentos que son llevados por procesos químicos o físicos a cambiar el sabor, la textura, a añadir cosas para la conservación, para añadir cosas, digamos, para darles color, por ejemplo. Entonces, esos alimentos ultraprocesados tienen, bueno, los afanes de la vida moderna nos llevaron a que los incluyéramos mucho dentro de la alimentación, pero resulta que el alto contenido de aditivos que tienen estimula la respuesta inflamatoria vía mucosa intestinal. Entonces, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la inflamación crónica? Eso es lo que está pasando. Entonces, esas enfermedades gastrointestinales que cada vez son más comunes, las enfermedades acidopépticas, la gastritis, el reflujo, etcétera, etcétera, está asociado directamente con el consumo de los alimentos ultraprocesados que están continuamente lastimando, lesionando el tejido que tenemos entonces en la mucosa intestinal, pero a lo largo de todo el tracto digestivo. Y además algunos de esos aditivos pues se eliminan vía urinaria, entonces pues también sabremos que también ahí habrá un daño. Y el azúcar, que ya lo hablábamos, hay que evitar el consumo de azúcar de todo tipo. Cuando hablo de azúcar, hablo de azúcar blanca, azúcar morena, miel, panela, miel de ágave, miel de maple, miel de caña, miel de abejas australianas, porque ahora hay miel de yacón, hay muchísimos tipos de endulzantes, y el exceso de calorías que proviene de esos productos, pues promueve la ganancia de tejido adiposo.
Eso es un exceso de calorías. El azúcar no es un alimento, es un condimento y podemos vivir sin ese condimento, porque probablemente muchos de nosotros podemos vivir, por ejemplo, sin comino. Y podemos, de la misma manera que podemos vivir sin comino, podemos vivir sin azúcar. El azúcar es un condimento. Y además, ya también ya está demostrado también que el aumento de glucosa en la sangre, solo por el simple hecho de que se sube lo normal que se deba subir después de una comida, si ese aumento de glucosa se mantiene en el tiempo, nuevamente llegamos al mismo proceso de inflamación crónica. Cuando yo consumo menos alimentos con azúcar, pues obviamente ese pico de azúcar, o pico de glicemia, como se le conoce también, como muchas personas lo llaman, ese pico de glicemia pues no va a ser tan alto, entonces no va a haber una agresión tan fuerte a todo lo que es mi sistema corporal. Bueno, entonces, eh, como hemos visto a lo largo de estos minutos sobre la alimentación y el sistema inmune, pues es una relación muy estrecha, muy diaria, cotidiana, desde el día que nacemos hasta el último día de nuestras vidas y desde que nos levantamos, no, 24 horas, estos 24 horas, esta relación que tiene la alimentación con el sistema inmune es de 24 horas. Pero para que el sistema inmune funcione adecuadamente, no hace falta más cosas. O sea, sí, claramente una buena alimentación, necesitamos dormir bien, tener una buena cantidad de sueño, o sea, el sueño que mi cuerpo necesita, ojalá sueño reparador, manejar el estrés, aquí parece como meditar, hacer ejercicio. Cuando se hace ejercicio, se libera una respuesta inflamatoria saludable. Esa respuesta inflamatoria ejercita el sistema inmune y es una respuesta inflamatoria que sube rápidamente, pero nuevamente baja y no altera los órganos importantes. Bueno, la alimentación, ya lo hablábamos, no fumar, no consumir bebidas alcohólicas. Y en este paso quiero decirles que existe la creencia de los beneficios del vino para la salud cardiovascular y no es cierto. Lamentablemente, alcohol es alcohol. Nosotros en el mundo, no es un tema local, es un tema mundial, tenemos el hábito del consumo de bebidas alcohólicas, un vino para una comida, para una celebración, pero alcohol es alcohol. Es decir, es tóxico una copa o 20 copas. Obviamente, entre más copas, pues mayor va a ser el daño, pero desde la copa 1 ya existe una alteración y un daño. Entonces, todo esto hace parte de estilos de vida saludable. La manera en que yo puedo proteger mi sistema inmune, mi sistema cardiovascular, mi sistema respiratorio, mi sistema digestivo, es tener unos estilos de vida saludable. La alimentación, pues es un aspecto muy importante, es uno de los aspectos más importantes de los estilos de vida saludable, pero solamente es uno de esos aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, la invitación es que tratemos de incorporar muchos de estos hábitos en nuestra vida cotidiana. Obviamente, yo soy nutricionista y pues mi interés primario es que tengamos unos buenos hábitos de alimentación y de esa manera podamos responder no solo al sistema inmune, sino a todos los otros retos gastrointestinales, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Yo quiero en este momento, voy a abrir un espacio para si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran comentar, algo que quieran saber, lo pueden empezar a escribir en la lineecita de los comentarios, pueden introducir ahí sus preguntas y mientras empiezan a contarnos sus preguntas, a contar mis preguntas, quiero contarles que en compañía de otros profesionales, colegas nutricionistas y otros profesionales de las áreas de las ciencias, estamos desarrollando este proyecto educativo. Estamos trabajando en estilos de vida saludable con algunas compañeras nutricionistas que hoy me están acompañando y que después me harán la evaluación de esta conferencia. Estamos también trabajando con otros grupos de edades, con niños, embarazadas, deportistas, porque no solo hace parte de nuestro ejercicio profesional, sino que nos gusta la educación. Es como algo que encontramos en común, que nos gusta la educación y decidimos pues lanzarnos con esta iniciativa educativa. Entonces, a partir de este interés que tenemos en común, no solo de ejercer profesionalmente, sino de compartir este conocimiento que tenemos, vamos a llevar a cabo unos seminarios
teórico-prácticos con otros profesionales. Entonces va a haber nutricionistas, especialistas en niños, en lactancia materna, en deporte, vamos a tener profesionales también de la química, vamos a tener también la compañía de personas de salud mental que nos van a acompañar en este proceso, porque queremos hacer como un programa de estilos de vida saludable. Entonces, si ustedes están interesados en participar de este programa, entonces ahí está, en este momento están mis redes sociales, está mi correo electrónico, se pueden inscribir ahí. No escriban sus datos personales en los comentarios de este video por protección de sus datos. Esos datos son sus datos, son privados y nos los pueden enviar pues a las redes sociales a través de mensaje directo, nuevamente para guardar la seguridad de su información, o al correo electrónico. Igual les iremos a través de las redes mías y de mis otros compañeros, de mis otros coequiperos. Vamos a hacer la difusión de estos espacios para que ustedes puedan conectarse. Si usted está viendo este video después, o sea, la grabación de este video, también puede acceder a esta información, simplemente escribe al correo que está ahí. Y para las personas que quieren participar de estos espacios, entonces por favor nos escriben. También quiero contarles que estoy haciendo la consulta de manera de teleconsulta, consulta virtual, consulta como nutricionista, consulta como coach nutricional, y dentro de mi grupo de trabajo también tenemos nutricionistas pues con énfasis en pediatría, en mujeres embarazadas, en deportistas. Entonces cualquier información, también ahí está mi correo para que por favor se comuniquen con nosotros, que en la medida en que podamos resolver sus inquietudes pues las podemos hacer. Entonces voy a mirar a ver si hay preguntas. Permítanme, por favor. A ver. Espérenme porque... Bueno. Entonces, aquí veo... Bueno, vamos a ver. Es que me toca empezar desde el principio. A ver. Bueno, aquí hay unas preguntas. Bueno, no, muchas gracias. Son más que preguntas, son personas que están conectados con nosotros. Excelente, muchísimas gracias. No veo preguntas. Bueno, buenísimo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, me alegra que la información haya sido útil para ustedes. De todos modos, ahí están las redes sociales. Las preguntas no se cierran aquí y en este momento. Las preguntas pues los espacios de preguntas están disponibles para cuando quieran comunicarse con nosotros. Entonces, a estos correos, a través de las redes sociales también, pues de estas redes sociales y de mis otros compañeros, nosotros podremos comunicarnos también con ustedes. Haremos difusión haremos difusión de estos nuevos espacios para que ustedes se puedan vincular, puedan recibir toda la información que necesitan. Y pues nuevamente voy a revisar, vamos a ver. Muchas gracias, son todos. Bueno, acá hay alguien que tiene una pregunta, pero no la escribe. Vamos a ver. Esperemos un segundito. Bueno. Desde la parte deportiva, ¿qué se recomienda para evitar el estrés? Bueno, espero que me hayan escuchado. Desde la parte deportiva, ¿qué se recomienda para evitar el estrés oxidativo y mejorar seguramente el rendimiento? Bueno, el estrés oxidativo, para pues, las otras personas que nos acompañan hoy, el estrés oxidativo es básicamente una respuesta del cuerpo, es una respuesta fisiológica a esa actividad física. Pues porque se produce porque de todos modos es algo extraño. El cuerpo no fisiológicamente responde, pero evolutivamente nosotros no hacíamos ejercicio. Los seres humanos, a raíz de la evolución y de nuevos hábitos que adquirimos y el estilo de vida y lo que estamos promocionando precisamente, estilos de vida saludable, a raíz de eso fue que se empezó a desarrollar una necesidad por una práctica deportiva.
De hecho, nació primero como práctica competitiva que como práctica de salud. Entonces, el ejercicio provoca de manera natural la respuesta biológica a ese ejercicio, a ese desgaste muscular, es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una especie de oxidación, en términos, pues, es eso, básicamente un estado de oxidación. Lo que pasa es que venden suplementos y muchas cosas que dicen que para antes del ejercicio, después del ejercicio, realmente no hay estudios que muestren concretamente que el momento en que yo consuma X o Y suplemento nutricional sea mejor para el ejercicio, para disminuir el estrés oxidativo. No hay estudios conclusivos porque el cuerpo debe tener las herramientas, debe ser capaz de resolver de manera autónoma esa situación de estrés oxidativo. Si el cuerpo no es capaz de resolver de manera autónoma ese estrés oxidativo, significa que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, eh, el interés de muchos deportistas respecto al estrés oxidativo va hacia el rendimiento, a que ese estrés oxidativo no afecte el rendimiento final de esas prácticas deportivas, pero como es una respuesta adaptativa, se va a presentar cada vez que yo haga ejercicio y pues no va a tener un resultado deleterio, dañino. Digamos que como siempre se va a presentar, mi cuerpo tiene que aprender a manejar eso y de hecho lo hace. Tiene los elementos necesarios para responder a eso. Entonces, existen muchos suplementos de manera, digamos, anecdótica, es decir, personas que cuentan que han mejorado su desempeño, que se cansan menos, que tienen menos fatiga, menos dolores, etcétera, etcétera. Pero los estudios no han sido conclusivos en cuanto a si hay uno u otro nutriente o suplemento o sustancia externa que pueda disminuir ese estrés oxidativo, porque es una respuesta adaptativa. Y lo normal es que se presente. Bueno, espero haber contestado bien, o sea, contestado tu inquietud. Bueno, a ver, creo que no hay más preguntas. Bueno. Bueno, aquí veo que me preguntan si queda grabada, esta conferencia queda grabada y queda disponible en internet, va a quedar en este canal, en mi canal, Nutricionista Nancy Arias. Entonces tienen que suscribirse, piquen en la campanita y donde dice suscripción, porque si se suscriben y pican en la campanita, cada vez que subamos contenido, pues a ustedes les va a llegar la información de los contenidos que se van a ir publicando de manera permanente en el canal. Bueno, las redes sociales en términos generales. Bueno, creo que muchas gracias, estoy recibiendo muchos comentarios de felicitación, les agradezco mucho. Mi intención es obviamente pues que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible, entonces es un video que queda en el canal, lo pueden circular, se lo pueden amigos, familiares, lo pueden bajar, los que saben bajar videos de YouTube, lo pueden tener para consulta. Y también, nuevamente, les recuerdo, me pueden escribir a mis redes sociales si tienen más preguntas, más inquietudes y si tienen interés, como les decía, en hacer parte de estos cursos que vamos a llevar a cabo. Como les digo, son cursos que se van a realizar no solo desde la perspectiva nutricional, sino con otros profesionales, con el objetivo precisamente de desarrollar una iniciativa educativa pues dirigida a estilos de vida saludable. Entonces, pues creo que no hay más preguntas. No, bueno. Creo que no. Pues quiero agradecerles, me excuso finalmente por esos problemas técnicos que tuvimos. Como dice un amigo mío, estamos en vivo, entonces les agradezco el tiempo que me han ofrecido esta tarde. Espero haber sido, pues que hayan pasado un momento agradable y que la información que les he brindado sea útil para ustedes, para sus familias y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde.